Bienvenidos a la quinta jornada académica científica 2016. Estimados estudiantes, hoy tendrán el privilegio de escuchar al doctor Víctor Borges, un destacado metodólogo de la Universidad de Lima. Él hizo sus estudios de maestría y doctorado en España en el IE Business School. Así es que dejamos con él el tiempo para tratar un tema sumamente importante acerca de lo que es la investigación en el enfoque de cómo llegar al marco teórico. Lo dejamos el tema y el tiempo con él. Buenos días, muchas gracias por la invitación a esta quinta jornada académico-científica 2016. Soy el doctor Borges y el día de hoy vamos a ver un panorama general sobre la investigación y cómo pasamos desde la idea, ¿no es cierto?, al marco teórico. ¿Ok? Entonces los acompaño pues a seguirme y si están, digamos, interesados en este tema, pues les aconsejo que profundicen y que se pongan las pilas para investigar. En primer lugar tenemos aquí la agenda, vamos a hacer un repaso sobre diferentes temas, empezando por temas de inversión en I+D, cómo está nuestro país en el contexto mundial. Luego pasamos por qué es investigación, para qué tenemos que investigar, algunos mitos sobre la investigación, ¿ok? También vamos a tocar rápidamente los diversos tipos de investigación y cómo se aplica esta investigación a los negocios, ¿ok? Después vamos a tocar el enfoque y el origen de la investigación y cuáles son los elementos necesarios para poder plantear un problema de investigación adecuadamente, para luego tocar la consecuencia y el desarrollo de la perspectiva teórica. ¿Ok? Vamos a empezar de una vez. Primero, un tema que es clave resaltar es que solamente el 4% de los proyectos de I+D logran resultados exitosos. ¿Ok? Como ven, pues esta es una cifra muy baja, ¿no es cierto? Y el problema muchas veces es que no se tiene en cuenta, ¿no es cierto?, una metodología científica para realizar la investigación. ¿Cómo nos encontramos a nivel comparativo con los demás países de la región y de otros lados? Pues en principio, como podemos ver, el Perú está muy por debajo de los países de la región, incluso nuestros vecinos de Bolivia están mejor que nosotros. Y esto, en principio, nos pone, pues, con, digamos, una muy mala proyección a nivel internacional. Por eso, justamente, es que a nivel institucional, a nivel universitario, a nivel educativo, nos estamos comprometiendo con el tema de investigación para poder, ¿no es cierto?, empezar a cambiar estas cifras, ¿no? Nosotros, como podemos ver en el mapa, somos de los que menos invertimos en investigación y desarrollo a nivel global. ¿Ok? Entonces, rápidamente, ¿qué es investigación? Pues estamos hablando de un proceso estructurado. ¿Ok? Si no tenemos una estructura, ¿no es cierto?, una cierta metodología, pues no podemos hablar de investigación. Si yo, por ejemplo, mezclo algunos componentes químicos y encuentro, por ejemplo, la fórmula para la eterna juventud, pues si yo no tengo exactamente claro cuáles son los componentes que utilicé, en qué medidas, ¿no es cierto?, utilicé los diferentes ingredientes, no voy a poder reproducir esa fórmula. Por lo tanto, no he hecho investigación. He tenido suerte y he creado algo, pero eso no se puede repetir, no es algo estructurado. ¿Ok? Por lo tanto, necesitamos que toda investigación sea estructurada para poder generar nuevo conocimiento. ¿Ok? Cuando hablamos de investigación estamos hablando de un procedimiento reflexivo, ¿no es cierto? El investigador tiene que pensar, tiene que analizar los resultados que va encontrando para poder interpretar, ¿no es cierto?, esta información que ha ido recolectando, ¿ok? Tanto de hechos, de fenómenos, de situaciones, de eventos, ya sea a nivel en una empresa, ¿no es cierto?, que también nos enfrentamos a diversos problemas que queremos resolver, o a nivel académico cuando estamos proponiendo investigaciones un poco más teóricas, ¿ok? Lo principal, y esta es una sugerencia para ustedes, es que siempre partamos de nuestra propia experiencia, ¿ok? Y esto es importante porque muchas veces tenemos algunos miedos, algunos temores a investigar, ¿no es cierto? Pero si partimos de un conocimiento previo, ¿no es cierto?, podemos enfocarnos en eso para poder cuestionarnos lo que conocemos y en base a eso, pues, hacer extender el conocimiento. ¿Ok?
¿Por qué investigamos? Pues hay muchas razones, ¿no es cierto? Voy a poner aquí las principales. Podemos explorar, podemos buscar generar nuevas ideas, podemos describir situaciones, hechos o eventos, podemos intentar buscar correlaciones o explicar causas y efectos, ¿no es cierto? Hay muchas razones por las cuales podemos realizar investigación. Sin embargo, el propósito último, la razón fundamental para poder investigar es encontrar, ¿no es cierto?, mejoras, proponer soluciones a problemas cotidianos para poder tener una mejor calidad de vida. ¿Ok? Y sobre todo, pues, extender la ciencia y el conocimiento. ¿Ok? ¿Por qué nos investiga? Generalmente, pues, porque hay ciertos mitos, hay ciertos paradigmas que nosotros tenemos que tratar de enfrentarnos a ellos y sobreponernos a ellos. Las empresas piensan, pues, que la investigación es un gasto, ¿no es cierto?, que esto no se recupera, por la misma estadística que vimos al inicio, que solamente el 4% de proyectos termina en éxito, ¿no es cierto? Se piensa que es teórica, que no es práctica, lo cual, como vamos a ver más adelante, es un tipo de investigación. Hay un tipo de investigación que es la investigación básica, que no es aplicada, pero hay otra rama de la investigación que es la investigación aplicada, que es la que yo les recomiendo que ustedes sigan. ¿Ok? Otro mito es que se necesita mucha infraestructura, ¿no es cierto?, así como personal especializado, lo cual va a depender, pues, del tema, ¿no? Si vamos a investigar partículas subatómicas, quizás necesitemos una infraestructura como el laboratorio de Suiza, de la CERN. Pero si necesitamos hacer una investigación, por ejemplo, sobre clima laboral, sobre rotación de personal, pues basta con la información que tenemos en nuestras organizaciones. ¿Ok? Por lo tanto, la investigación no es una pérdida de tiempo, sino es lo que nos va a ayudar a poder sacar esa ventaja competitiva y diferenciarnos de nuestros competidores. Ok, acá están los dos tipos de investigación que les había mencionado en un inicio. Tenemos la investigación básica, ¿no es cierto?, que es la investigación totalmente académica, y la investigación aplicada, que es la investigación, ¿no es cierto?, para resolver un problema cotidiano. Cuando hablamos de investigación básica fundamental, lo que normalmente se suele hacer es tratar de explicar ciertos fenómenos naturales, ¿no es cierto? Imaginémonos, pues, cuando a Newton, pues, le cae la manzana, ¿no es cierto? Teníamos ahí una ley física, o por ejemplo el tema de la aceleración, ¿no es cierto? Son explicaciones de fenómenos naturales que en principio nos sirven para entender, para conocer hechos o fenómenos, pero que si no se le busca luego una aplicación práctica, pues no tendrían mayor sentido, ¿no? Para eso surge, ¿no es cierto?, la investigación aplicada, cuyo principal objetivo es desarrollar nuevos productos, ¿no es cierto?, generar nuevos procesos, entender cómo funcionan las cosas para quizás proponer nuevas tecnologías o nuevas aplicaciones. ¿Ok? Por lo tanto, lo que tenemos es una generación inmediata de nuevo conocimiento, ¿no es cierto?, para resolver problemas, para poder capturar soluciones y para poder desarrollar mejoras, ¿no es cierto?, organizacionales. ¿Ok? En este contexto, ¿no es cierto?, ¿por qué es importante? ¿Por qué les recomiendo que sigan este camino de la investigación? Pues primero que nada porque nos va a ayudar a tomar decisiones. Cuando tomamos decisiones solemos tomarlo bajo incertidumbre, ¿no es cierto? Actualmente tenemos acceso a una gran cantidad de información, tenemos acceso, pues, no solamente a Google, sino a bases de datos también académicas que podemos utilizar para encontrar información de fuentes confiables, ¿no es cierto?, que nos van a servir para poder tomar mejores decisiones, para poder construir escenarios que nos ayudan a mejorar la rentabilidad organizacional, ¿no es cierto?, para conocer mejor a nuestro cliente, y en base a este mejor conocimiento de nuestro cliente vamos a poder entender sus necesidades y por lo tanto vamos a poder generar nuevos productos. ¿Ok? Vamos a poder resolver problemas, vamos a poder documentar estos procesos para que puedan repetirse. Como les dije, la investigación tiene que ser sistemática, ¿no es cierto? Finalmente vamos a poder mejorar la competitividad organizacional porque vamos a lograr ventajas competitivas. Toda organización que invierte en investigación, que invierte en I+D, al final va a generar una brecha contra sus competidores, ¿no es cierto?, que van a tratar de alcanzarlo y va a ser esa carrera, ¿no?, que vamos a tener que mantenernos en investigar para poder seguir manteniendo estas ventajas competitivas. ¿Ok? Lógicamente, si nosotros hacemos esto, pues vamos a avanzar, ¿no es cierto?,
posiciones en cuanto a nuestra presencia organizacional y también incluso desde dentro de la organización vamos a ser reconocidos, ¿no es cierto?, como los agentes de cambio, ¿ok? Y eso es muy valorado internamente, ¿ok? ¿Por qué les decía que es importante mejorar la toma de decisiones? Pues primero que nada, porque si tenemos varias opciones, ¿no es cierto?, no simplemente hay que pensar, ok, esta es la mejor opción actualmente, sino lo más importante sobre todo es tener una visión más amplia, una visión a largo plazo, en la cual yo pueda generar diversos escenarios basados todos en lo que voy investigando y conociendo de los temas, para poder reducir la incertidumbre, ¿no es cierto?, para poder tener una mejor calidad de mi decisión, para poder reducir costos, ¿no es cierto? Si yo me equivoco en un evento posterior, pues voy a tener que repetir muchos procesos, voy a tener que hacer varias cosas nuevamente. En cambio, si yo identifico prematuramente, ¿no es cierto?, un problema, pues voy a gastar mucho menos en corregirlo, ¿ok? Finalmente, una gerencia que tiene una mejor capacidad de tomar decisiones, pues obviamente va a también ganar puntos a nivel organizacional, va a posicionar mejor la empresa y finalmente va a lograr pues, que esta empresa sea viable en lo largo del tiempo, ¿ok? Entonces, ya hemos definido, ¿no es cierto?, por qué es importante la investigación, por qué necesitamos, ¿no es cierto?, incentivar la investigación en nuestras organizaciones. Ahora vamos a ver cómo se hace, ¿no es cierto?, que es un poco donde empiezan a surgir las primeras dudas, ¿no? La principal duda quizás sea cómo se origina una investigación. Muchas veces pensamos o tenemos el paradigma erróneo que las investigaciones se originan en un ambiente totalmente académico, ¿no es cierto?, cuando leo un libro o veo algo sofisticado, ¿no es cierto?, y eso no necesariamente es cierto. Una idea de investigación puede originarse en un hecho cotidiano, en un hecho diario, por ejemplo, cuando estoy tomando un café con un amigo, cuando estoy en una reunión, surge un tema o surge un problema y eso me da la primera aproximación, ¿no es cierto?, a esta idea que yo voy a tener que ir desarrollando, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde surgen estas fuentes? Como les decía, pueden surgir en experiencias propias de cada uno, ¿no es cierto?, en algún material escrito que leo, en algún programa que veo, ¿no es cierto?, en alguna película, en internet, etcétera, ¿ok? Entonces, las fuentes de inspiración son muchas y la fuente no se relaciona con la calidad. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, tengo una conversación, ¿no es cierto?, en una reunión social, puedo tener una idea de investigación brillante y si yo estoy en la biblioteca leyendo un libro, pues quizás mi idea de investigación no sea tan buena, ¿ok? Entonces, no necesariamente la fuente va a estar relacionada con la calidad de la idea de investigación, ¿ok? Lo que sí es sumamente importante es que esta idea va a ser la base, ¿no es cierto? Va a ser la piedra angular de su investigación, pero esta base va a tener que irse refinando, ¿ok? Toda investigación parte, ¿no es cierto?, de una idea, pero luego, poco a poco, tiene que ir evolucionando, tiene que ir desarrollándose y tiene que ir refinándose, ¿ok? Por ejemplo, imagínense que estamos en pleno proceso electoral, ¿no es cierto?, y yo veo mucha publicidad relacionada con el tema, pues empiezo a plantearme una idea de investigación que tenga que ver con la inversión en publicidad y el resultado sería la intención de voto, ¿ok? Yo planteo si es que la inversión en publicidad está directamente relacionada con la intención de voto, ¿ok? Entonces, hay estudios que indican que no es una línea recta, ¿no es cierto?, porque llega un momento en que el público se satura y por más que yo siga invirtiendo en publicidad, la gente ya no va a votar más por mí, sino al contrario, va a empezar a decaer la intención de voto. Entonces, al final, la relación no es una línea recta, sino termina siendo pues una curva, una parábola. Por ejemplo, si yo leo una revista, ¿no es cierto?, de comercio exterior, empiezo a plantearme pues, temas, por ejemplo, de los tratados de libre comercio, cómo han impactado en la relación comercial de Perú con sus principales socios, por ejemplo, el tema de España, por ejemplo, el impacto del visado, ¿no es cierto?, del libre visado para visitar el espacio Schengen, ¿no es cierto?, cómo impacta, por ejemplo, en relaciones comerciales con nuestros vecinos y socios comerciales, ¿ok? Entonces, es otra posibilidad. O si no, por ejemplo, yo veo una película sobre una relación que surge, ¿no es cierto?, por internet y me planteo el impacto de
esta nueva tecnología, este nuevo canal de comunicación en relaciones, por ejemplo, personales, en cómo ha afectado, por ejemplo, el tema del reclutamiento, cómo las empresas actualmente se están volcando a las redes sociales para contactar a los posibles candidatos, etc. Entonces, como ven, dependiendo de lo que yo vaya viendo, puedo elaborar, pueden surgir diferentes ideas de investigación. ¿Ok? Toda idea inicial, ¿no es cierto?, como dije en un comienzo, va a ser vaga por naturaleza. ¿A qué me refiero? A que no va a estar lo suficientemente contextualizada o no va a estar lo suficientemente desarrollada para que eso, digamos, se traslade directamente a un estudio o una investigación. Por lo tanto, vamos a tratar de reforzar, ¿no es cierto?, cómo vamos a tener que hacer ese paso, ¿no?, de una idea inicial, cómo poco a poco vamos a ir refinándola, depurándola y sobre todo, y lo más crítico para poder hacer esto es que nosotros nos familiaricemos con el tema de investigación, ¿no es cierto? Si nosotros planteamos, por ejemplo, un estudio sobre comercio electrónico y por qué en nuestro país, si bien hay una tendencia positiva en las cifras macroeconómicas, pero el tema del comercio electrónico no termina de despegar, pues sería interesante investigar pues, por qué el comercio electrónico en nuestro país no ha despegado a comparación quizás de nuestros vecinos de la región, ¿ok? En ese contexto, por ejemplo, podemos ver o podemos empezar a leer literatura, ¿no es cierto?, sobre comercio electrónico, sobre qué han hecho nuestros vecinos, cómo se ha fomentado el comercio electrónico, cuáles son los factores críticos de éxito, cuáles son las barreras principales para poder limitar el desarrollo del comercio electrónico. Y en base a ese conocimiento que vamos adquiriendo con la revisión de literatura, ¿no es cierto?, vamos a poder entender mejor el problema y vamos a poder afinar nuestra pregunta de investigación. ¿Ok? Entonces son los pasos que vamos a ver ahora. Entonces, como les iba comentando, necesitamos conocer estos antecedentes, ¿no es cierto?, lo que se ha dicho antes sobre este tema, para poder afinar esta idea de investigación, para poder saber, ¿no es cierto?, qué preguntas ya se hicieron antes, para poder saber dónde está el gap, dónde está la brecha entre lo que se conoce y lo que no se conoce, para poder posicionar adecuadamente nuestro estudio. ¿Ok? ¿Cómo nos damos cuenta que nuestras ideas son buenas? ¿Ok? Primero que nada porque nos motivan a nosotros mismos, ¿no es cierto? Yo no me imagino que alguien me plantee pues, una tesis o que va a investigar algo por 6 meses, 1 año, y sea un tema pues, que no le llame la atención o que no le apasione. Primero que nada porque se va a aburrir, ¿no es cierto? No va a llegar a culminar, va a dejarlo de lado, se va a dedicar a otros temas y quizás no le dedique el tiempo adecuado a ese estudio. Entonces, lo primero que nada tiene que ser una idea que lo apasione, que le guste, que lo motive, ¿no es cierto? Si no pasa eso, pues lógicamente no va a ponerle o no le va a dedicar el suficiente tiempo. Lo segundo es que no tenemos que descubrir la pólvora, ¿no es cierto? No tiene que ser una idea totalmente nueva. Basta que sea quizás un incremento, ¿no es cierto?, de algo que ya existe, ¿no? O, por ejemplo, que sea la aplicación de un estudio que se hizo en otro contexto, en otra realidad, y eso se adecúa al contexto local o a la empresa en la que usted trabaja, y eso ya constituye también una contribución importante, porque muchas veces los modelos que traemos de otros lados no se adaptan exactamente al contexto en el que queremos realizar nuestro estudio. Por lo tanto, hay que tener cierto grado de afinamiento, ¿no es cierto? Ver qué variables se ajustan, qué variables no se ajustan, qué variables nuevas necesitamos, y ese proceso pues va a extender también el conocimiento, ¿ok? Entonces, estas ideas, estas investigaciones, finalmente lo que van a hacer es extender nuestro conocimiento, van a ayudarnos a entender mejor ciertos problemas, a dar soluciones y a poder plantear, ¿no es cierto?, nuevos interrogantes y cuestionamientos. Y esto es lo más importante. Toda investigación no va a descubrir, ¿no es cierto?, la verdad y nos vamos a quedar ahí, porque mientras más conocemos, mientras más sabemos, van a surgir también nuevas interrogantes, van a surgir nuevas preguntas, van a surgir quizás nuevas líneas de investigación. Entonces, toda investigación debe concluir no solamente con las conclusiones, ¿no es cierto?, sino sobre todo con posibilidades de investigación futura. Eso va a servir para los que vienen, ¿no es cierto?, los compañeros que quieran extender este estudio, pues cojan esa idea de base y puedan
continuar a lo largo del tiempo con esa línea de investigación. ¿Ok? Entonces tenemos 5 elementos que son críticos y son súper importantes para que ustedes puedan realizar un proyecto de investigación. El primero que nada es el objetivo, ¿ok? Y el objetivo se va a derivar directamente de la idea de investigación. Yo tengo el problema, ¿no es cierto? Y de ese problema yo voy a elaborar mi objetivo, ¿ok? Este objetivo luego va a ir de la mano con las preguntas de investigación, ¿ok? Tiene que ser coherente y tienen que ir alineados, ¿ok? Este es uno de los puntos también importantes. Luego viene la justificación, en la cual yo voy a dar la justificación de por qué es importante, por qué se necesita profundizar este tema. Incluso puedo recurrir a opiniones de expertos, ¿no es cierto?, estadísticas, y puedo dar la relevancia del tema, ¿no? Mencioné hace un momento el comercio electrónico. Yo puedo sacar estadísticas de cómo a nivel regional nosotros como Perú solamente aportamos el 4% del comercio electrónico a nivel latinoamericano, comparados con Brasil, que es más del 40%. Entonces nos estamos dando cuenta que es un tema que de verdad hay que conocerlo más, porque no se sabe muy bien a ciencia cierta cómo es que tenemos este consumo pues tan bajo, ¿ok? Luego tenemos la viabilidad del estudio. La viabilidad tiene que ver con la factibilidad, o sea, que yo pueda realizar este estudio. De nada me sirve plantear un estudio súper ambicioso cuando yo tengo simplemente 6 meses, 1 año para realizarlo y en principio no es viable, no voy a llegar a culminar este estudio, ¿ok? Entonces ahí hay que ser conscientes, ¿no es cierto?, del tiempo que realmente le vamos a dedicar y tratar de acotarlo, de limitarlo a el tiempo y recursos que manejamos, ¿ok? Para esto también contamos con la evaluación de las deficiencias, que donde vamos a ver, ¿no es cierto?, las principales limitaciones que hemos visto en la literatura para no cometer los mismos errores nuevamente, ¿ok? Entonces esto es un poco profundizando lo que ya les expliqué rápidamente. Los objetivos de investigación, ¿no es cierto?, tienen que ser susceptibles de alcanzarse, son objetivos que deben de ser medibles sobre todo, ¿no es cierto? Yo puedo plantear un objetivo general que puede ser un poco más macro y luego plantear varios objetivos específicos, ¿no es cierto?, que tienen que estar relacionados con este objetivo general. Luego viene la pregunta de investigación, donde lo más importante es que la pregunta no sea ambigua, ¿no es cierto? Si yo tengo 2 posibles interpretaciones de la pregunta, es que la pregunta está mal hecha. O, por ejemplo, que la pregunta es muy general o que la pregunta abarca varias preguntas. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una pregunta demasiado compleja o donde mezclo muchas variables, pues el análisis luego va a ser difícil de realizar. Por eso se recomienda que las preguntas sean sencillas, sean claras, no sean ambiguas, ¿no es cierto?, sean directas. Y si tengo, digamos, una pregunta compleja, lo mejor es partirla en varias preguntas sencillas, ¿ok? Y como dije al inicio, tienen que estar relacionadas, estas preguntas tienen que estar alineadas con los objetivos de investigación. Luego tenemos a la justificación, donde yo indico por qué es importante realizar este estudio, ¿no es cierto? Yo necesito incluir estadísticas, necesito incluir opiniones de expertos, necesito que el lector cuando se introduzca en este tema, pues tenga la convicción de que sí es un tema importante, necesario de estudiar, ¿ok? ¿Cómo identifico o cómo muestro que este tema pues es relevante, es importante? Pues primero porque es conveniente, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo estoy analizando el tema del impacto de las redes sociales en la intención de voto, ¿no es cierto?, de las elecciones presidenciales. Entonces, ¿es conveniente? Sí, porque justamente estamos en elecciones, ¿no es cierto?, y se ve una bastante utilización de las redes sociales para apoyar candidatos o para ponerse en contra de otros candidatos. Entonces, sería justamente el momento justo para poder investigar este proceso, ¿ok? ¿Es relevante socialmente? Sí, porque nos ayuda a entender mejor este proceso, nos ayuda a saber cuáles son las estrategias quizás que los candidatos están utilizando en las redes sociales y cuáles quizás son las oportunidades que no se están aprovechando actualmente para poder llegar al electorado de una mejor manera.
¿Qué implicaciones prácticas tiene este estudio? Pues en principio podríamos decir que si conocemos mejor cómo funcionan las redes sociales o cómo enganchar a nuestro potencial cliente o en este caso el lector, pues podemos tener, ¿no es cierto?, una posibilidad de entender mejor sus necesidades, sus requerimientos y en base a eso poder presentarle un producto, ¿no es cierto?, que se adecue a sus necesidades. ¿Ok? Valor teórico. También podemos mostrar de que este estudio nos ayuda, ¿no es cierto?, a extender el conocimiento desde el punto de vista teórico porque podemos utilizar, ¿no es cierto?, estas nuevas variables que estamos identificando en el mundo virtual para poder proponer un modelo teórico que nos ayude a justamente extender este conocimiento de las elecciones a quizás otros sectores o otros entornos, ¿no? Por ejemplo, ambientes comerciales, por ejemplo, ambientes educativos, etc. Y finalmente la utilidad metodológica, ¿no? Muchas veces para utilizar nuevas metodologías o nuevas herramientas, ¿no es cierto?, podemos en este caso analizar el Twitter, ¿no es cierto?, podemos analizar lo que se dice en Facebook, podemos utilizar lo que se conoce como análisis de sentimiento, ¿no es cierto?, que es una aproximación para poder saber las opiniones de los diferentes participantes y si son positivas o negativas, y en base a eso podemos armar un modelo conceptual. ¿Ok? Entonces, hay herramientas que quizás no se habían empleado anteriormente y metodológicamente son útiles y son viables de realizarlas en este estudio en particular. ¿Ok? Cuando hablamos de la viabilidad, tenemos que ser conscientes de los recursos con los que contamos, ¿no? Y no me refiero solamente a recursos financieros, sino también al tiempo que le vamos a dedicar al estudio. Si nosotros ya vamos a empezar a trabajar o vamos a tener un menor tiempo, pues también hay que ser conscientes de eso y hay que ajustar el proyecto de investigación a el horario que le vamos a dedicar, ¿no es cierto? Eso es muy importante para ver la viabilidad y para ver los alcances reales del estudio, ¿ok? Hay que preguntarnos, como digo ahí de manera realista, ¿cuánto tiempo nos tomará realizar este estudio? ¿Ok? Eso es muy importante para poder aclararnos y sobre todo hacer un cronograma, ¿no es cierto? Hacer un plan en donde yo defina los diferentes hitos y los diferentes entregables que tengo que hacer para ver si voy ajustado con mi tiempo o si tengo que tomar medidas correctivas para que llegue pues a la fecha prevista de finalización de mi estudio y no tenga sobresaltos pues en el camino. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues primero necesitan plantearse qué se necesita saber más del problema que tengan, ¿no es cierto? Analicen su problema, el que hayan pensado, el que tengan en mente, que les quite el sueño en el trabajo. ¿Qué falta estudiar sobre este tema? ¿Qué no se ha considerado? ¿Qué se ha olvidado? Para esto obviamente tengo que recurrir a la literatura, ¿no es cierto? Para ver qué se ha estudiado sobre este tema. ¿Qué opiniones han tenido autores previos? ¿No es cierto? ¿Se ha hecho algún estudio similar en nuestro país o en algún país vecino que, digamos, tenga características similares? O si no, tendremos que recurrir a un estudio quizás de un país anglosajón, ¿no es cierto? Ahí un poco la limitación puede ser el idioma, pero yo creo que es muy importante. Estamos, digamos, en un momento que el idioma ya no debería ser una barrera, ¿no es cierto? Si tenemos algún problema con el inglés, pues les sugiero también que se involucren, ¿no es cierto? Aprendan este idioma porque va a ser una herramienta súper útil, no solamente en el tema de investigación, sino también en su vida profesional. ¿Ok? Otro tema importante y que a veces no se tiene en cuenta son las consecuencias de la investigación. ¿Ok? Es importante analizar el impacto que va a tener nuestra investigación quizás en nuestra organización. Si estamos investigando, por ejemplo, los estilos de liderazgo, ¿no es cierto? Y analizamos a nuestro jefe o al jefe de mi jefe y luego pues tenemos los resultados y los resultados quizás no sean los que el jefe pues quiere escuchar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, qué temas planteamos, qué temas proponemos, sobre todo pensando pues en las posibles consecuencias, ¿no? Y otro tema fundamental es la ética, ¿no es cierto? Es muy importante ser éticos, ¿no es cierto?, en lo que hacemos, en lo que estudiamos, en lo que investigamos. Incluso cuando abordamos a una persona para entrevistarla, hay que darle toda la información necesaria, ¿no es cierto?, que sepa que estamos haciendo una investigación, que sepa que sus datos van a ser tratados
con la mayor discreción, ¿no es cierto? Si es el caso, si nos pide anonimato, pues se le puede asegurar el anonimato y que los datos van a ser agregados y que no van a mostrarse nombres ni de empresas ni de personas, sino pueden ser cargos o puede ser algo que simplemente identifique el sector. ¿Okay? Entonces hay maneras para poder lidiar con esos temas éticos que muchas veces no se tienen en cuenta, pero que los animo, los invito a que las consideren también. ¿Ok? Entonces, pasamos ya de la idea, ¿no es cierto?, cómo hemos llegado a la necesidad de conocer el marco teórico para poder posicionar nuestra idea, ¿no es cierto? Entonces, tenemos aquí dos cosas. Uno es el proceso de cómo nosotros vamos, ¿no es cierto?, recolectando esta información, y luego otro es el producto que viene a ser el marco teórico sobre cómo ubicamos nuestra investigación en el contexto, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque vamos a evitar errores, vamos a poder organizar mejor nuestro estudio, vamos a tener una guía, unos pasos para seguir, ¿no es cierto? Vamos a poder establecer las hipótesis de una mejor manera, vamos a poder identificar nuevas líneas de investigación, ¿ok? Entonces es muy importante que haga una revisión teórica adecuada, ¿no es cierto? Para lo cual contamos con una revisión analítica de la literatura y luego, en base a esta construcción, vamos a poder proponer un marco teórico. ¿Ok? Para poder analizar la literatura, lo primero que tengo que hacer es identificar las diferentes fuentes, ¿no es cierto? Yo les aconsejo que busquen fuentes académicas, ¿no es cierto? Que busquen bases de datos tipo EBSCO, tipo ProQuest, tipo Emerald, tipo ScienceDirect. Ahí es donde ustedes van a tener todo el material de artículos que están en revistas indexadas, ¿no es cierto?, revisadas por pares. Y esos materiales, digamos, tienen un valor desde el punto de vista que han pasado por un comité editorial, que han sido arbitradas y por lo tanto son artículos que tienen pues cierto peso científico. ¿Okay? Con toda esta información, lo que tenemos que hacer es poder sintetizarla, ¿no es cierto?, poder sacar los fragmentos que más nos interesan y que más nos sirven, y podemos luego estructurarla, organizarla, ¿no es cierto?, clasificarla para poder preparar nuestro marco teórico, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué nos sirve la revisión de literatura? Primero que nada, para poder conocer lo que se ha dicho teóricamente sobre el tema, ¿no es cierto?, para poder identificar diferentes teorías, diferentes variables, diferentes modelos relacionados con nuestro problema de investigación. Luego, para poder identificar qué partes de esta investigación, de estos autores que nos interesan, podemos rescatar, ¿no es cierto?, y podemos elaborar nuestro propio marco teórico. Luego podemos identificar también algunas piezas, ¿no es cierto?, que quizás no se ajustan a lo que estamos investigando. Y eso es importante porque justamente esto nos va a servir para poder retar la teoría existente y para poder proponer nuevos conceptos o nuevas teorías, ¿no es cierto? Y también nos va a servir para poder analizar aquellas ideas o aquellos conceptos que no han sido profundizados y para poder extender el conocimiento sobre estos temas. Entonces, en base a estos párrafos, estas ideas, estos extractos de información que hemos ido obteniendo, ¿no es cierto?, de la revisión de literatura, lo que vamos a hacer es, vamos a estructurarlo adecuadamente, obviamente citando las referencias, ¿no es cierto?, utilizando las técnicas que ya conocen, como por ejemplo, cuando son definiciones, ¿no es cierto?, se utilizan citas textuales, cuando son ideas en general, se sugiere utilizar el parafraseo para no repetir lo que han dicho los autores, sino con sus propias palabras, ¿no es cierto?, en base al entendimiento de lo que ustedes han leído, pues ustedes pueden citar respetando la idea del autor, ¿no es cierto?, y pueden ir elaborando su marco teórico. ¿Ok? ¿Cómo me doy cuenta que he hecho una revisión de literatura adecuada? Pues primero que nada porque he recurrido a varias bases de datos y no solamente a una, cuando tengo por lo menos 4 revistas científicas revisadas, cuando he buscado tesis, disertaciones sobre esos temas, ¿no es cierto?, cuando he mirado libros, cuando le he consultado a expertos, ¿ok? Entonces son todos los pasos que yo tengo que seguir para poder hacer un estudio adecuado, ¿no es cierto?, una revisión de literatura completa, ¿ok? ¿Y ahora qué? Pues básicamente lo más difícil es empezar. Lo que les recomiendo es que se animen, ¿no es cierto?, empiecen para luego puedan ir
poco a poco, ¿no es cierto?, aprendiendo en este proceso. Es un proceso de prueba y error, ¿no es cierto? Van a ir aprendiendo sobre la marcha, van a ir refinando sus ideas de investigación y van a lograr terminar en un producto final que es una investigación, ¿ok? Entonces recuerden que tienen esta gran oportunidad de contribuir con la sociedad, de ser agentes de cambio en sus organizaciones, ¿ok? Muchas gracias.